Hello everyone, hola a todos, ¿cómo están? Tal vez hoy no me puedan ver, tenemos un problema con mi cámara. Les doy la bienvenida a todos, vamos a esperar unos 5 minutos a que todos ingresen para comenzar nuestro webinar de hoy. Operación y mantenimiento de filtros a presión en la industria aceitera. Gracias. E a posição tá boa da câmera? Levanta aqui. Ficou muito alto. Tem que mexer. Tá bom. Mas o logo tem que, acho que um pouquinho para lá, né? And Sandra, if you're available, I think everyone is connected and we're ready to begin. Okay. Hola a todos, buenos días. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro webinar. En esta ocasión vamos a hablar de la operación y mantenimiento, así como selección de filtros a presión en la industria aceitera. En el día de hoy mi cámara no está funcionando correctamente, entonces pues solo van a escuchar mi voz. En el día de hoy también tenemos dos conferencistas. Eloy Roberto Capitanio, él es director comercial de Holbras y es graduado en comercio exterior y una posgraduación en la gestión empresarial por la Fundación Getulio Vargas. Y adicionalmente tendremos a Marcos Pacheco, responsable técnico por el desarrollo de asistencia técnica en Holbras y graduado en el Instituto de Enseñanza, Formación en diversos cursos de especialización y gestión. Les damos la bienvenida a Eloy y Marcos. De nuevo, muchas gracias por su asistencia y podemos empezar nuestro webinar. Por favor, las preguntas las pueden ir escribiendo y al final del webinar vamos a darles la respuesta a todas ellas o a las que alcancemos a responder. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Eloy, Marcos, es con ustedes. Ok, gracias Sandra, gracias Emi por invitarnos a este webinar. Gracias a todas las personas por nos recibir en su empresa, en su casa, en su home office, en su oficina. Esperamos que podamos ayudarlos con el tema de filtros y cualquier duda estamos a disposición de ustedes. Bien, Robas es una empresa que tiene 29 años de vida. Estamos en este periodo, hemos incrementado equipos, procesos de aplicaciones y actualmente estamos en una fábrica acá en São Paulo, Brasil, donde atendemos a nuestro cliente de Brasil y de mercado externo. Bueno, vamos a tratar acá de tema de los filtros. Empezamos con la parte de explicando o indicando cada uno de los equipos que se usa más en las plantas de aceite y refinería y rendering. Bueno, el primer filtro de HBT es un filtro de vela encamisado con tejido. Es un filtro que se usa mucho como un filtro de pulido. Y ahí tenemos también el filtro vertical de placas. Es un filtro que ya es conocido hace decenas de años en el mercado. Es un filtro que, la ventaja de este filtro es un filtro para que ocupa menor espacio en la planta,
y es un filtro que tiene el sistema de filtración con placas filtrantes que hace la precapa por este filtro y por este sistema que hace la filtración por este filtro de placas. Siguiente tenemos el filtro horizontal, que es también un filtro de placas verticales. Es un filtro que se saca las placas abriendo la tapa y quitándola para fuera del filtro. Diferente del filtro vertical, que no se abre frecuentemente la tapa, este filtro siempre cuando necesita de quitar la torta, se saca las placas dentro del filtro y por sistema de vibración se quita la torta. Es más utilizada en procesos que se necesitan de apoyo del operador para quitar la torta del filtro. Por eso que se usa este filtro en la planta. Acá tenemos algunos detalles de cada uno de los filtros. El filtro vertical tiene, el corazón del filtro son las placas filtrantes que son soportadas por un colector por abajo y por arriba tiene un tubo que es conectado con el vibrador neumático. Y ahí en el momento que tiene que quitar la torta del filtro se hace una vibración con el vibrador neumático y se quita la torta por abajo por la válvula mariposa, donde se salen los sólidos. Esto es un filtro, como le dice, no, es un filtro que no es recomendable que se abra la tapa frecuentemente. Es para un proceso en que es más fácil y es más garantizado que se quite la torta por sistema de vibración. El otro filtro es el filtro horizontal, que ahí se abre, se saca las placas por el sistema hidráulico y ahí por eso el operador puede mirar la placa y dar un soporte para quitar la torta. Ese es más utilizado, por ejemplo, en refinería con un aceite winterizado, donde el operador tiene que dar un soporte para quitar la torta. De la misma forma, las placas son soportadas por un colector por la parte de abajo y por arriba también hay un tubo que se conecta con el vibrador, que de la misma forma hace la vibración para quitar la torta de las placas. Y toda la operación del filtro es hecho por un sistema hidráulico que abre la tapa y también hace la movimentación del conjunto de placas para fuera del filtro. Al siguiente tenemos el filtro HBT, que es un filtro de vela. El aceite entra por abajo y por presión se pasa por la vela y sale por arriba pasando por este cilindro, que es un pulse. Esto, por acá se sale el aceite filtrado, el líquido filtrado, y el momento que está saturado las velas, se hace una presión en este cilindro, ahí se abre las válvulas y hace una cuenta corriente, y de esta cuenta corriente se expande el tejido que está sobre la vela filtrante y ahí se hace una quebra de la torta y ahí con eso se consigue quitar la torta y se saca por abajo del filtro. Por arriba tiene el colector donde están conectados las velas filtrantes. Como le comenté, este filtro puede ser 100% automatizado. Toda la operación puede ser hecha por un PLC central. Siguiente tenemos el filtro bolsa, que es muy conocido en la planta. Tiene una bolsa filtrante que queda dentro del filtro. En el momento que está saturado este filtro, se cambia el segundo filtro y ahí se cambia la bolsa filtrante y el segundo filtro se quedaría en operación y ahí siguiendo adelante se cambia de un filtro para otro. Es un filtro muy conocido en el mercado y en las plantas de aceites también. Bueno, además de los filtros también nosotros suministramos la parte de instalación, de esquemáticos, de operación, asistencia técnica, toda la parte que es soporte a la planta para la operación con los filtros y toda la construcción de los equipos sigue los recipientes de presión sigue la norma ASME NR13 que se certifica cada equipamiento con un documento del ingeniero garantizando que el equipo está hecho de acuerdo con las condiciones de operación para un recipiente de presión. A seguir tenemos la construcción de una placa filtrante. La placa filtrante tiene alrededor una caja canalada donde la diferencia acá es que la caja canalada hay un constant flow que se llama, es un punto de paso libre del aceite filtrado y de los sólidos. Por acá no se queda material acumulado.
y las placas filtrantes, la malla filtrante se queda fixada con la caja canalada por un sistema de remaches. Ese sistema de remaches es muy eficiente, es más adecuado que los tornillos, y eso se garantiza una vedación eficiente de la malla con la caja canalada, que se consigue mantener en operación por muchos años sin que tengan paso de sólidos por esto. A seguir tenemos la placa filtrante, tiene una construcción con una malla de soporte interna, 2 mallas espaciadoras y una malla filtrante externa, que ahí tenemos básicamente en las plantas de aceite tenemos 3 tipos de mallas. La HB60, que es una malla más abierta con 200 a 240 micrones de retención, es más delgada el hilo, tiene un menor costo y siempre requiere precapa para hacer la filtración, porque es una malla muy abierta. A siguiente tenemos la malla HB130, que es la 24 por 110, que tiene 110 micros de retención. Es una malla muy común en la planta, es mucho propósito, se usa en varias aplicaciones. El costo de esta malla está entre la malla HB60 y la HB90, y tiene un mejor costo-beneficio entre las 2 otras mallas filtrantes. Por fin tenemos la HB90, que es la PZ80, que tiene 90 micras de tensión. Es una malla más resistente, es una malla más lisa, es más adecuada para procesos donde se necesita un poco tiene que haber más facilidad de descarte de los sólidos, por ejemplo, un proceso de hidrogenación para quitar los catalizadores. Entonces, esa es una malla más adecuada para este tipo de proceso. Ahí tenemos un esquemático de refinería de una planta de biodiesel, donde los puntos están acá indicados donde se usan los filtros y donde se pueden aplicar los equipos de filtración en las plantas. A seguir tenemos un esquemático de filtración. En este esquemático tenemos en la planta, puede haber solamente filtro de operación. Este filtro puede ser un proceso batch, donde cuando se satura este filtro se para, se hace la limpieza y vuelve a operarlo. O puede haber 2 filtros en operación, donde se tienen un filtro en operación de filtración, mientras el otro filtro estará en proceso de limpieza y precapa. Y así ese es un proceso estándar. Hemos implementado en algunas plantas la reutilización de la tierra de blanqueo. Se sabe que la tierra de blanqueo tiene alguna actividad, y en este caso se consigue, mismo después de hacer el blanqueo, con la tierra de blanqueo se consigue aún tener un poco de actividad de la tierra de blanqueo. Y así se hace lo siguiente: se hace el blanqueo, se retiene la tierra de blanqueo por este filtro, y después que se quedó la torta formada acá, se pasa a este filtro a recibir el aceite crudo, encaminando el aceite, haciendo paso de aceite crudo por el filtro, por la torta retenida, encaminando el blanqueador. Con eso se consigue sacar un poco de color del aceite, y ahí se consigue poner menor cantidad de argila en el blanqueador. Así van a tener siempre un filtro en el proceso de preblanqueo, un filtro en el proceso de filtración, un tercer filtro en la formación de precapa o limpieza. Con ese sistema se consigue un ahorro de aproximadamente unos 20-30% de tierra de blanqueo, y se consigue pagar la inversión con un tercer filtro en aproximadamente menos de un año en la operación. Es un proceso muy interesante, y ahí hemos implementado en algunas plantas, y la ventaja es muy importante. Bueno, siguiendo, acá tenemos el filtro de placas, y después del filtro de placas tenemos el filtro de pulido. En lugar de tener un filtro de bolsa, ahí la sugerencia nuestra es tener un filtro HBT, que es un filtro de vela, donde se
la ventaja de estos filtros Vela en lugar de filtro de pulido es que se puede 100% automatizarlo en la operación. Y la otra ventaja también es que si usted tiene un proceso, por ejemplo, un proceso de hidrogenación donde se tiene que cambiar muy frecuentemente los productos, en lugar de volver el aceite que no está filtrado a un tanque de aguardo, se puede encaminar el aceite por el filtro HBT que consigue recibir una cantidad más alta de sólidos y con eso se consigue liberar el filtro para una siguiente operación. Entonces es un equipo muy interesante en la parte de automatización y la parte de cambio frecuente de producto en la planta. Bueno, acá vamos a tratar un poco sobre el tema de cada una de las etapas de filtraciones, cuáles son las sugerencias nuestras para tener un buen proceso de filtración. El proceso de stand-by es importante mantener la línea de respiro abierta, o sea, antes de hacer el llenado hay que tener el respiro abierto para que no haga una sobrepresión en el recipiente del filtro cuando está haciendo la alimentación del filtro, el llenado del filtro. Entonces, es importante mantener la línea de respiros abiertas. La siguiente etapa sería la alimentación. La alimentación es importante que mantener la línea de salida de filtrado cerrada para que se consiga llenar el filtro antes de hacer la recirculación para formar la precapa. El objetivo de llenar el filtro antes de hacer la recirculación para formar la precapa es que se consigue formar una precapa homogénea sobre las placas filtrantes y eso solamente se consigue llenando y teniendo completamente las placas cubiertas con aceites. Y ahí seguimos en la parte de precapa. En la de precapa, y siguiente parte de precapa, mantener el cadao. Cuando va a hacer la precapa, es importante hacer una precapa con un cadao rápido, o sea, de 1.5 a 2 veces el cadao normal de filtración, para que garantiza que se forme en toda la placa filtrante, se acumule en toda la placa filtrante y la ayuda filtrante se consiga tener toda la placa filtrante cubierta, la placa cubierta con ayuda filtrante. Con esta condición, la precapa hecha rápidamente, en 15 a 20 minutos, y siempre mantener la presión positiva. O sea, siempre cuando hay un paso de una etapa para la etapa siguiente, siempre mantener un paso de líquido por la placa filtrante para retener la torta o la precapa o la torta retenida siempre sobre la placa para que no tenga un punto de paro de presión o de paso de caudal sobre las placas filtrantes. Acá tenemos un detalle más sobre la precapa. Como le dice, 1.5 a 2 veces el calor de filtración. El volumen de ayuda filtrante de 500 gramos hasta 1 kilo por metro cuadrado, el recomendado, y utilizan diatomea, celulosa, perlita, la que fuera adecuado para la operación. Muchos utilizan la propia tierra de blanqueo como una formación de precapa. Esto no le recomendamos directamente porque es adecuado que evite un contacto directamente de la tierra con la placa filtrante, con la malla filtrante, más eso está de acuerdo con la condición de operación que el cliente desea utilizar en la planta. A siguiente tenemos la parte de filtración. El cadao de filtración es dimensionado por nosotros cuando vamos a suministrar a un equipo. Es importante que el cadao no sea menor que 150 kilos por metro cuadrado por hora. Si el cadao es menor que eso por metro cuadrado por hora, va a haber una instabilidad en la torta y ahí va a haber un paso de sólido por la torta. O sea, siempre un cadao arriba de este monto. A ver, siempre en la filtración, observar la cantidad de sólido que va a retener el filtro y de la misma forma mantener la presión positiva para que no haga un alto y un bajo de presión y siempre la presión sea constante para mantener la torta retenida sobre la placa filtrante. Acá tratamos sobre el tema de la filtración. Por ejemplo, este volumen máximo de sólidos es importante observarlo de 21 a 25 decímetros cúbicos por metro cuadrado.
Suponiendo un filtro de 50 metros cuadrados, serían aproximadamente 1050 kilos de decímetro cúbico. 1050 decímetros cúbicos de sólido que se podría retener. ¿Cuándo se debe parar la filtración? Hay 3 puntos importantes: la presión máxima de operación del filtro, la cantidad máxima de sólido que se puede retener el filtro que fuera dimensionado por nosotros, y el tiempo de operación de acuerdo con el volumen de sólido. Siempre considerar estos 3 puntos para el momento de paro del filtro. A siguiente tenemos la etapa de drenaje. Es importante otra vez que mantenga la presión positiva para que antes de hacer la drenaje, para que no se quite la torta antes de hacer la etapa de drenaje, o sea, evitar que el aire comprimido o vapor tenga humedad, porque eso va a dificultar la etapa de secado de la torta. La etapa siguiente de secado de la torta es importante tener un flujo continuo de aire o de vapor. Otra vez que el vapor, el aire no sean secos. También que no se saque demasiado la torta, el filtrante. Perdón. Acá tenemos los parámetros de consumo de aire comprimido y de vapor en la planta, siempre obedeciendo el volumen residual de aceite en la torta filtrante antes de hacer la vibración. De 20 a 25% en vapor, 25 a 30% aproximadamente en aire comprimido. Si usted tiene el menor volumen de aceite residual en la torta descartada, puede haber una combustión espontánea de la torta filtrante retenida, y ahí puede haber un daño en la placa filtrante por la combustión. Si usted tiene más volumen de aceite do que este parámetro, usted tendrá una pérdida de aceite en la torta descartada, y probablemente la torta que quedará muy húmeda se sacará de la placa antes que usted va a hacer la vibración. Entonces es importante mantener este parámetro de volumen residual en la torta, en la placa filtrante. A siguiente tenemos la etapa siguiente de descarte de la torta. Antes de hacer el descarte de la torta, es importante sacar la presión que está dentro del filtro para que pueda abrir la válvula mariposa sin presión interna. Verificar si el vibrador y si la válvula mariposa están en condiciones de operación, y la cantidad máxima de sólido retenido, como ha comentado antes, para que se consiga quitar la torta de forma correcta, porque si usted tiene una cantidad más alta de sólido, le quedará pegado una torta con la otra y no se consigue descartarla. Si usted tiene una cantidad pequeña de sólido, no tendrá un buen descarte, porque el peso de la torta no será adecuado para el vibrador que consiga descartarla fácilmente. Ahora Marcos va a tratar de la parte de mantenimiento del filtro para ustedes. Un minuto. Hola, buenas tardes. Mucho gusto hablar con todos. Soy Marcos, del Departamento de Asistencia Técnica. Bueno, vamos, los puntos importantes acá, mirar si todas las partes, las piezas están con debido cuidados para tener una buena eficiencia en su funcionamiento. Bueno, la parte de recipiente o vaso de presión, es importante hacer las inspecciones periódicas de tiempos en tiempos para verificar el espesor do vaso, la soldadura y otros puntos más. También atentar para la parte de los empaques. Indicamos que debería tener lo cambio a cada 3 o 4 meses para evitar fugas
y para mantener un buen funcionamiento. Las placas filtrantes, hacemos la sugerencia de hacer las inspecciones periódicas para mantener un buen funcionamiento. Es importante también hacer la limpieza, lavado de las placas con algún producto adecuado como soda cáustica, algún ácido, para hacer la limpieza correcta y mantener la placa filtrante permeable. ¿Ok? Otros cuidados también, cuando hacer el lavado de la placa, no hacer la alimentación de agua pela buquilla, senão pode se dañar las placas filtrantes. La parte do vibrador neumático, un punto muy importante para asegurar o processo de vibração do equipo e o descarte de los sólidos. Um ponto muito comum que as empresas não fazem mantenimento. Então, é muito importante fazer uma inspeção para verificar o funcionamento. Necessitando cambiar, os empaques pelo menos uma vez ao ano ou a cada 6 meses. Verificar também a pressão de operação, que deveria estar a 6 bar. Assegurar também que o sistema de alimentação de ar, acá em Brasil, falamos Lubrifil, mas tenho conhecimento que em alguns países há unidade de mantenimento de ar, ok? É importante estar a 1 metro de distância de mantenimento de ar para o sistema vibrador neumático, para garantizar que vai ter uma boa quantidade de ar e a lubrificação do sistema vibrador. Ok? Também outro ponto que é importante para garantizar um bom funcionamento do sistema vibrador neumático é o câmbio do anilho O-ring das placas. É muito importante garantizar que a cada 3 meses, 4 meses, tenha o câmbio. Outro ponto muito importante a ser a inspeção seria do tubo coletor. Alguns países se conhece como flauta, ok? É importante fazer uma inspeção para mirar se tem corrosão, se tem o espessor, o dimensionamento dos orifícios, ok? Isto pelo menos uma vez ao ano. Outro ponto importante também é cambiar o empaque que tem no tubo coletor. Pelo que miro, normalmente em minhas visitas que faço em las empresas, normalmente não tem o câmbio, e tem fuga de produto e tudo mais. A válvula mariposa é outro ponto que se deve fazer uma inspeção periódica para garantizar a estanqueidade do equipo e o equipo está hermético, sem fuga de produto, um bom funcionamento. Se deve cambiar pelo menos o assento de la válvula mariposa uma vez ao ano. Os empaques, empactaduras, podemos falar que são dos pontos que normalmente as empresas deveriam fazer num câmbio mais constante para garantizar o bom funcionamento do equipo. Ok? Aí temos anillo O-ring, empaque de la tapa, assento de la válvula mariposa e tudo mais. Aqui hacemos uma sugerência de tempos para o câmbio das peças, como anillo O-ring, empactadura da tapa, empactadura do coletor ou flauta, reposto de conjunto vibrador neumático, do actuador neumático, o assento de la válvula mariposa, e o silenciador do sistema vibrador neumático. Pelo menos de 3 a 4 meses, alguns itens a cada 6 meses, é importante fazer o câmbio para garantizar um bom funcionamento. Aqui temos algumas peças que fazemos a sugerência de câmbio
seriam peças de repuesto, como até mesmo o tubo coletore, o flauta, o sistema vibrador, porque tem um desgaste naturalmente. Bueno, aqui temos as placas filtrantes, que é um ponto muito importante, que normalmente as empresas começam a ter um dano. É importante fazer o câmbio por placas novas para garantizar uma boa qualidade de filtrado, bom funcionamento, bom desprendimento da torta retenida, ok? Outro ponto importante a fazer uma verificação seria a impactadura da tampa do filtro. Normalmente se danha muito rápido, devido a que o aperto excessivo da tapa, a montagem errônea do impactadura da tapa e tudo mais. Tudo bem? Ponto muito importante que devemos ter pouco de atenção é na parte do sistema de ajuste do vibrador pneumático. Normalmente, nosso tem duas tuercas, uma sendo uma tuerca de ajuste e uma contra-tuerca. Tudo bem? O ponto que lá dentro, na parte interna do equipo, tem uma aluvia. E quando hace o aperto da primeira tuerca, tem que fazer até que não consiga fazer a movimentação da aluvia na parte interna do equipo. E aí sim, a segunda tuerca ou contra-tuerca, fazer o travamento do sistema, para quando acontecer o sistema de vibração, não se afrouxe, não se despegue. Ok? Outro ponto muito importante que miramos para a parte de assistência é mirar se o sistema vibrador pneumático tem a fuga de aire na parte do cabeçalho do sistema vibrador. Se tem a fuga, provavelmente o cabeçalho, a parte do pistão, está com algum dano, está com ranhuras, ok? Sendo necessário o câmbio do item. Bueno, o efeito puente nada mais é quando uma torta se encontra com outra torta. E aí não consegue fazer a etapa de descarte. A parte mais prejudicial ao funcionamento é que o dano que vai se ocasionar com a parte das malhas filtrantes. Então é importante respeitar a quantidade que o equipo suporta. Um exemplo que podemos falar, uma coisa parecida, seria num coche que tem uma capacidade e normalmente colocamos uma capacidade maior. Provavelmente o que vai acontecer é o dano do coche. Ok? Então é importante respeitar a quantidade que é dimensionado o equipo, no caso o filtro. Aqui temos a imagem do efeito ponte e o dano que normalmente aparece em las placas filtrantes, apresentando fuga de material, apresentando passagem de sólidos e tudo mais. Outro ponto muito comum nas empresas, na etapa de montagem das placas, a serem de forma errônea. E aí sim, temos danos em las placas, passagem de sólidos, efeito ponte também. Mira que algumas imagens na esquerda temos um espaciamento muito largo de um ponto e muito chico do outro. Na imagem arriba temos a falta de um anilho com espessor da placa filtrante. É importante garantizar para ter um alinhamento e a boa vedação, principalmente na parte de abaixo, na parte da boquilha. Aqui temos alguns danos muito comuns em actuadores pneumáticos ou a válvula mariposa, devido ao que normalmente quando a operação faz o descarte da torta com filtro pressurizado, é muito importante que o filtro não
tenga presión para hacer o descarte de la torta. Tá ok? Então, tomar muito cuidado para termos um bom funcionamento. E acá, vou passar novamente para Eloy. Muito gosto falar com todos. Bueno, por fin tenemos acá la instalación nuestra acá en Brasil, donde hacemos la parte de construcción de los filtros, de las placas. Y aquí estamos en una instalación que estamos disponible a ustedes para atenderlos de las informaciones que necesitaren. Y por fin tiene acá la dirección de email de nuestro departamento de ventas y de Marcos Pacheco, que es nuestro técnico que da la asistencia técnica. Es importante el contacto con Marcos porque ahí Marcos tiene un soporte a las empresas de la parte de asistencia técnica con la operación con los filtros y también provee una charla individual a cada empresa con una presentación de unos 30 minutos con los detalles de revisión de la operación de la planta. Entonces, si estamos acá disponibles a ustedes. Entonces, Sandra, creo que es lo que teníamos que presentar a ustedes el tiempo disponible. Y ahí estamos a disposición si tuviera alguna duda. Buenos días, gracias Eloy, Marcos. Vamos a entrar entonces en la sesión de preguntas. Tenemos varias preguntas para hoy. Empezamos con, ¿los filtros vertical de placas a presión trabajan con un límite de humedad? ¿Con límite de humedad? Si tienen un límite de humedad o no. Sí, Marcos. Sí, la cantidad que sería la menor posible. Depende do que la pregunta, sería de aire, de vapor, de cuál ítem que sería la parte de humedad. Solo Sí. nos remiten humedad. Asumo que es de vapor. Lo mínimo posible, porque senão, como se estivéssemos, ao invés de hacer lo secado de la torta, né, retenida, hacemos la lavaje de la torta. Então, qualquer porcentagem de umidade, principalmente em aceite e tudo mais, vai ser uma contaminação. O menor possível seria interessante. Porque la humedad, además de dificultar la parte de secado, también se queda dentro del filtro. La humedad puede hidrolizar el aceite en la etapa siguiente también de la operación y esto dificulta, impermeabiliza la torta y dificulta la etapa siguiente de filtración. Ok, gracias. ¿Cuáles son las principales diferencias a tener en cuenta para la selección de un filtro para biodiesel en vez de aceite? Bueno, para biodiesel utilizamos el mismo concepto de filtración, son los filtros de placas filtrantes que hace la precapa con este filtro. Y además, ¿qué, Marcos? ¿Qué más? Un punto importante que tiene una diferencia entre los equipos sería el sistema de vedación, que sería como empaques de betón para biodiesel. Y para aceite, normalmente hacemos la utilización de Buna-N o EPDM. Y la malla filtrante, ahí se puede utilizar la 24% también, no hay problema. Ok, muchas gracias. ¿Por qué se pueden doblar las placas filtrantes? ¿Porque se puede? Doblar. No, quebrar no sé. o No, deformar. Bueno, no se puede. ¿Por qué se doblan? Porque cuando se está filtrando, si hay un acúmulo de sólidos entre las placas, la presión constante de paso del sólido, se va a ver una movimentación, un movimiento de la torta retenida que está pegada con una placa con la otra, y esta movimentación
de la torta retenida va a haber una movimentación también de la malla porque es una presión muy alta y ahí con eso se acaba quitando la malla filtrante de dentro de la caja canalada y con eso se acaba dañando la placa filtrante. Perfecto. ¿Cuál es el micronaje de las placas y de las velas? Eso está de acuerdo con cada aplicación que se va a utilizar los filtros. Las 24 por 110 tiene 110 micras, si no me equivoco. 130 micras. 130 micras. La PC 80, en torno de 90 microns. Mesh 60, 240 microns. Y la parte de tejidos de los filtros HPC, en torno va de 100 microns hasta 1 micra. Normalmente como un filtro de seguridad en la planta, los tejidos normalmente se usa como aproximadamente 10 micras de retención, como un filtro de seguridad. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánta tierra de blanqueo se ahorra en el proceso de 3 filtros? Aproximadamente unos 20 hasta 30% aproximadamente de tierra de blanqueo se ahorra con la operación con los 3 filtros. ¿Cuánto debe ser la presión óptima de aire que se debe secar el filtro en el caso de ser aire? 3 bar. 3 bar. Muchas gracias. ¿Tenemos otras preguntas? Si no hay una formación uniforme de precapa, es decir, la parte superior sea menos densa que la inferior, ¿a qué puede estar obedeciendo este comportamiento? Probablemente debido a la oscilación entre las etapas de precapa y filtración, ¿ok? O también en la etapa de drenaje, de filtración para drenaje. O también probablemente puede ser otro punto, la cuestión del caudal, abajo de 150 kilos por metro cuadrado. Probablemente la parte de los sólidos fica en la parte inferior de la placa filtrante. Otra posibilidad sea que, como yo comentaba antes, que primero antes de hacer la precapa tiene que llenar el filtro, si no llena el filtro, se forma más ayuda filtrante en la parte de abajo de las placas y con eso acaba se acumulando más material, más sólido por la parte de abajo de la placa, sí, por eso es posible también que se acumule más material por abajo y por encima tenía menor cantidad de sólido. Muchas gracias. ¿Alguna sugerencia para el sistema para evitar el entupimiento o el tapado de los instrumentos anexados al filtro? La sugerencia es la cantidad que el filtro soporta. Por ejemplo, este es un gran problema que miramos que muchas veces tiene un cambio de tierra, só que fica establecido una cantidad de operación. Un ejemplo, es importante saberla con su proveedor, con la densidad del modelo de tierra de blanqueo que está haciendo la utilización. Porque si hoy de repente está haciendo 1000 kilos, se tiene un cambio de la tierra, probablemente tiene que hacer una reducción, de repente hacer una 800 kilos o cosas así. ¿Todo bien? Normalmente, cuando tiene entupimiento, es por exceso de sólido del equipo. ¿Puedes repetir la condición bajo la cual se da la autoignición de la torta en la placa? La condición es cuando no hay un parámetro exacto de cuánto se quedaría secado demasiado la torta. El límite que indicamos es el aceite residual en la torta descartada sea de aproximadamente 20 a 25% de aceite residual en la torta. Se baja de 20% a menos de esto, ahí se va a ocurrir un riesgo de haber una combustión espontánea de la tierra, de la torta retenida si hay contacto con aire. Ok. ¿Las precapas pueden ayudar en la reducción de daños causados por partículas finas de la arcilla clarificante? Perfecto, exactamente esto.
La ayuda filtrante normalmente ayuda en hacer una precamada para proteger las pequeñas partículas que tiene la sílica, tierra de blanqueo y todo más. Entonces tiene una dupla función. Hacer una precamada para hacer la filtración y hacer también una ayuda en la etapa de descarte de los sólidos retenidos. Y hay que considerar también que muchas veces en algunos procesos que necesita, además de hacer la precapa y usar hacer la precapa, puede ser que tengan que proveer un poco de ayuda filtrante durante la filtración para que mantenga la porosidad de la torta, de la camada de la torta retenida. Gracias. ¿Cuál es la distancia ideal o correcta entre las placas? Depende del modelo de equipo, mas normalmente fica entre 48 a 60 milímetros. Sí, depende del modelo. Sí, una información es 60 milímetros aproximadamente, y la torta que se forma sería aproximadamente unos 20 milímetros de cada fase de la placa, y tendría aproximadamente unos 20 milímetros de espacio entre las placas filtrantes, entre la torta filtrante de una placa para la placa vecina. Perfecto. ¿Cuánto puede ser la concentración de soda máximo que puede soportar la malla? ¿De soda cáustica? ¿Esto? Sí. Sí. En torno de 15 a 20% no máximo. Sí, cuando se hace un lavado químico de las placas, se pone en 10%, ¿no? De 15 a 20. 15-20% en la agua para hacer el lavado químico de las placas, para quitar el jabón o el material que se queda pegado dentro de la malla, dentro de la placa filtrante. Otro punto, haciendo una complementación en la parte de limpieza, es que normalmente tiene un tiempo máximo de 6 horas de limpieza, hacer una circulación entre las placas. Normalmente miro que los clientes tienen hecho en torno de 1, 2, 3 días y no vaya a hacer una buena limpieza. No tiempo máximo de recirculación de solución de soda cáustica sería en torno de 3 a 6 horas. Excelente. Tenemos bastantes preguntas. Voy a intentar ir rápidamente para cubrirlas todas. De lo contrario, pues podrían entrar en contacto con Marcos o con Eloy directamente. ¿Cuál sería la capacidad de retención de tierra en kilogramos en el filtro antes de su lavado general de placas? Entonces, necesitamos mirar el tamaño de equipo para poder hacer una respuesta. Porque un equipo que tiene 50 metros cuadrados va a tener una capacidad. Si el equipo tiene 75 metros cuadrados, y ahí tiene una otra capacidad. Esto acredito que es un caso particular y podemos hacer una respuesta después por correo o contacto. Bueno, muchas gracias. La otra es, ¿qué pasa si al filtro le retiras la mitad de las placas? Es decir, colocas una sí, otra no, a fin de que teóricamente tengas menor área de filtración. ¿La torta puede hacerse más grande? ¿Existe riesgo de dañar las placas? No necesariamente. Con eso se consigue tener un espesor más alto de torta filtrante retenida. El caso es que cuanto más espesor de torta retenida tendrá, menor caldado se va a pasar por la placa, por la torta retenida. Entonces, hay un límite de volumen de espesor de torta que se puede tener. Mas es una solución, por ejemplo, cuando tiene un equipo que se va a operar con menos de que 150 kilos por metro cuadrado por hora, se sacar algunas placas para mantener un volumen de caudal pasando por la placa óptimo que consiga mantener retenida la torta
la torta filtrante. Muchas gracias. ¿Qué ventajas hay del filtro de vela versus el tipo de placa vertical? Bueno, normalmente no compartimos la utilización del filtro de vela con el filtro de placas. La ventaja es el filtro puede ser automatizado, el filtro de placas, el filtro también de velas también puede ser automatizado, mas el concepto del filtro de velas es más para utilizar como un filtro de pulido en la planta. Podría se utilizar, por ejemplo, hay algunas aplicaciones que se usan, por ejemplo, el filtro de vela como un filtro para aceite hidrogenado, como un filtro principal para aceite hidrogenado. La ventaja en este tipo de aplicación del filtro de vela para aceite hidrogenado es que muchas veces hay una segunda reutilización del catalizador para una segunda reacción. Então, utilizando o filtro de vela, se consegue sacar uma menor quantidade de sólido, você faz uma reação, passa para o filtro de vela, se descarta a torta, se consegue poner o catalisador em um reactor e utilizá-lo novamente o catalisador em uma segunda operação. Agora, são equipos distintos. Agora, essa seria mais ou menos a aplicação. A ventaja do filtro de vela é que consigue sacar por uma retrolimpeza. O filtro de placas não se consigue sacar por retrolimpeza, se hace o descarte por vibração. Mas são equipos distintos. Ok. ¿Qué se puede hacer para evitar el efecto puente en las placas? Respecto de la cantidad de tierra que el equipo de sólidos, ¿no? Que el equipo soporta, es importante mirar que tenemos que respetar la cantidad de 21 a 25 decímetros cúbicos de torta por equipo. Un ejemplo, si, como fue hecho, un equipo de 50 metros cuadrados, la capacidad máxima sería 1050 decímetros cúbicos de sólidos. Y ahí sí necesitamos saber la densidad de los sólidos para hablar con cuántos kilos el filtro soporta. Hay muchas variables, por ejemplo, suponiendo que una planta tenga una operación que se controla el volumen de sólido que se va a pasar por el filtro, más el sistema vibrador no descarta totalmente la torta cuando se para la filtración. Y ahí se quedará material retenido en la placa, se no quitó de la placa en la siguiente filtración, y ahí se acumula material nuevo que está filtrando, además con lo que está ya retenido en la placa, y ahí se acaba acumulando material más do que es adecuado en la operación. Entonces, son muchas variantes que tenía que evaluar para que estar claro cuáles son las interferencias que se está ocurriendo, el efecto ponte en la operación del filtro. Ok. Cuando se procesa palma, le es más difícil secar la torta que cuando filtra soya. ¿A qué se puede deber esto? Sí, la misma condición de operación, se tiene que secar la torta para quitarla. Solamente que es importante destacar que el material constructivo que se utiliza en la palma es distinto del material constructivo que se usa en la soya, porque son productos distintos. De la acidez de la palma se corroe más fácilmente la malla en 316L, entonces tiene que haber una malla especial para filtración de palma, mas la condición de secado es la misma de la soya. Muchas veces puede ser también la calidad que está teniendo de aceite de palma, y probablemente puede estar ocurriendo la dificultad en el secado. Ok. ¿La utilización de la placa PZ80 requiere usar ayuda filtro? Sí, también utiliza ayuda filtro también. Como mencioné, en algunas plantas no se usa ayuda filtro, se usan la precapa con la propia tierra de blanqueo, que no es muy recomendable, mas es posible utilizarla.
mas mismo siendo una malla más cerrada, se necesita usarla, es interesante hacer la precapa o utilizar la ayuda filter, porque la tierra de blanqueo puede haber algún material fino, un fino que se pase por la malla. Así es importante tener una ayuda filter también con la PC80. Gracias. ¿A qué temperatura se hace el lavado? 60 grados. El lavado químico 60 grados. Ok. ¿Qué consideraciones en la operación hay que tener en cuenta para la filtración? ¿Cómo? Perdón. Perdón. ¿Puede ¿Qué repetir, Sandra? ¿Qué consideraciones en la operación para la filtración de biodiesel frío en un sistema de placas vertical? Biodiesel. Perdón, Sandra, Biodiesel. por favor. De biodiesel. Biodiesel. Ajá. Sí, ¿Qué la operación consideraciones de operación? es la misma de que la filtración de aceite. es la misma de la filtración de aceite blanqueado. Es que hay que verificar también, por ejemplo, muchas veces tenemos por ejemplo, si hay de acuerdo con la filtración, puede hacer una filtración para sacar los glucosidios después de la filtración de biodiesel, porque hay un poco de turbidez en el biodiesel y ahí necesitaría hacer una filtración de polido para sacar estos glucosidios que son los que dan un poco de turbidez y da un poco de contaminación en el biodiesel final, y ahí tendría que haber una post etapa de filtración también. Sí, y normalmente hacemos, las empresas hacen con una temperatura en torno de 15 grados, 20 grados, para estes esteróides glifosatos, na verdade, se tornem sólidos para conseguir retener em las mallas filtrantes. Solo esto. Perfecto. Ok. ¿El efecto de vacío puede dañar las placas filtrantes? Perfecto. Vacío. Sí, se pode. Vácuo. Porque. O efeito do vácuo. Sim, do vacío. Principalmente porque quando pode ser um vacío no filtro, as placas filtrantes podem sair do tubo coletor e aí ter uma passagem de sólidos. Outro ponto também que não está falando sobre a quantidade de vacío, mas pode ter fugas de vedação. Sin embargo. Ok. Es que Sandra, por ejemplo, Okay. como Marco comentaba, Bueno. Sandra. Sí, estoy aquí, te escucho. Está bien. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. La placa filtrante tiene la dirección del líquido siempre de la placa filtrante de afuera para adentro, siempre pasando de afuera para adentro. Si usted tiene un vacío, esto también, como Marcos comentó, puede haber una presión que se saca la malla de la placa y eso se puede dañar la placa filtrante también. El remate de la malla. ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno, tenemos otras preguntas, sin embargo, se nos agota el tiempo. Agradezco nuevamente a Marcos y a Eloy por esta presentación tan interesante. A todos nuestros asistentes, nuevamente ha sido una asistencia masiva a nuestros webinars de la OCS Latinoamérica. Entonces, agradecemos a todos por su asistencia. Estaremos informándoles sobre los nuevos webinars que tendremos durante el resto del semestre. Y durante los siguientes meses también van a recibir un link al final de las personas que asistieron, un link con la certificación de la asistencia y para que puedan volver a ver la presentación. Entonces, agradecemos nuevamente, Marcos, Eloy,
muchas gracias por esta presentación y a todos ustedes que tengan un buen resto de tarde. Gracias por su invitación y sigue a su asistencia y síganse cuidando, por favor. Todavía esto no termina. Muchísimas gracias y hasta la vista. Hasta luego. Mix.